Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Gloria a nuestro Dios porque nos permite poder predicar su palabra a través de este medio. Un saludo cordial y fraterno a todos nuestros hermanos que nos miran a través de este medio. Un saludo desde El Salvador a todos nuestros hermanos. En este estudio queremos hacer un estudio profundo y al mismo tiempo responder una pregunta interesante que me han dicho a través de correos y mensajes. Es sobre el pecado de Can. ¿En qué consistió el pecado de Can? Can era un hijo de Noé. Así que para responder esta pregunta vamos a orar. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en este momento poder predicar tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento a través de tu Espíritu Santo, para que nuestro corazón y nuestra mente puedan estar santificados con la verdad. Ayúdanos a interpretar correctamente el texto bíblico para que podamos sacar el extracto de este mensaje y poder enseñar la verdad plasmada en tu palabra. Gracias por este privilegio, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, ¿en qué consistió el pecado de Can? Nota lo que dice Génesis 9, versículos 20 al 25. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Gran error de Noé. La Biblia dice en Proverbios que el vino es burlador y la cerveza alborotadora. Los que por ello se desvían no son sabios. Y dice que embriagado estaba descubierto en medio de su tienda, o sea que estaba desnudo en su tienda, estaba ebrio y estaba desnudo. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, y andando hacia atrás, o sea, caminaron hacia atrás para no poder ver esa desnudez de su padre. Y dice, caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Noten lo que pasó hoy. Noé despertó de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Tremendo. Lo extraño de este acontecimiento es lo siguiente: el que había cometido el pecado era Can, pero la maldición cae sobre el hijo de Can, o sea, sobre Canaán. Porque noten cómo dijo Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Por qué la maldición cae sobre el nieto de Noé? Aquí hay algo extraño que necesitamos descifrar antes de examinar a ciencia cierta en qué consistió el pecado de Can. Noten lo que dice uno de los padres de la iglesia, Orígenes. Orígenes menciona que la tradición según la cual Canaán vio primero la vergüenza de su abuelo y le contó eso a su padre. No es imposible que Canaán hubiera participado de la mala acción de su padre. Con razón, la maldición cayó sobre el nieto de Noé, porque él lo había visto primero. Tiene sentido esta maldición, mucho sentido. Es interesante lo siguiente. Ahora analicemos en qué consistió el pecado de Can. Sobre esta interpretación hay tres posibles posiciones, o hay tres posibles interpretaciones en el mundo cristiano. La primera interpretación es que este fue un acto homosexual, o sea que Can tuvo relaciones con su padre. La segunda es que fue un acto sexual con su madre, o sea, con la esposa de Noé, por ciertas referencias que encontramos en Levítico, que ya vamos a leer. Y la tercera postura es que
Can, al ver a su padre, lo hizo en una forma burlesca, o sea, se burló. No simplemente lo vio, sino que se burló en una forma sarcástica. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Vamos a ver un dato muy interesante. Y quiero decirles a continuación: nadie comete pecado por ver accidentalmente a su padre. Aquí hay más información que necesitamos cavar profundo. Nadie peca por ver a alguien accidentalmente, en este caso el padre. ¿Cuántos hijos no han visto accidentalmente a sus padres desnudos en sus casas? Digo accidentalmente, sin ninguna intención. Este acto de Can llevaba una mala intención. En cualquiera de sus aspectos o interpretaciones llevaba un acto de mala intención. Algunos creen de que este acto llevaba lascivia y lujuria. El pecado no está en ver a alguien desnudo. El pecado está en las intenciones del corazón. Algunos sostienen que era la lascivia en este caso, usando Proverbios 10:23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, o sea que se goza en hacer maldad. Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Se sugiere que Can, al ver a su padre, se burló de él por verlo desnudo. Y se usa Proverbios 10:23. La Biblia es clara y enfática de que el pecado inicia en la mente, en cualquiera de sus esferas. Voy a usar por lo menos 2 citas bíblicas para demostrarlo, que el pecado está en las intenciones depravadas y lasciviosas en el corazón del ser humano. Voy a usar como base Mateo 5:28. Dice lo siguiente: pero yo os digo que cualquiera que mira, noten que el problema no está en mirar, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Noten que el problema está en el deseo pecaminoso, en la lascivia, en la depravación mental. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15, dice lo siguiente el apóstol Santiago: sino que cada uno es tentado. Noten cómo el pecado inicia en el corazón del ser humano. Corazón en la Biblia se usa como sinónimo de pensamiento y de mente y de intelecto. El pecado inicia en la mente, en cualquiera de sus esferas. El pecado tiene su origen en el pensamiento. Santiago 1, 14 al 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. O sea que el pecado, para que llegue a la muerte, tiene su inicio en la mente. En la mente inicia la lascivia, el mal deseo y la concupiscencia. Cualquier intención, ya sea para bien o para mal, inicia en la mente. El problema no está en mirar. Es posible que Can hubiese visto accidentalmente a su padre desnudo, entrar a la tienda y ver accidentalmente que su padre estaba desnudo y ebrio. No hubiese sido ningún problema si Can hubiese cortado de su mente el pecado. Pero aquí vemos algo más profundo, porque la maldición era tan grande que no era por el simple hecho de verlo accidentalmente desnudo. Aquí hay un detalle más importante y más profundo que necesitamos profundizar y lo vamos a estudiar. Es interesante, hermanos, que la sintaxis hebrea de la frase ver la desnudez de su padre en el hebreo es específica, y su construcción la vemos de nuevo en solo 2 oportunidades en la Biblia, y eso está estipulado en las leyes levitas que Dios había dado a Moisés. Noten qué interesante. Y ahora vamos a ver de qué estas son las citas que se usan para sostener de que el acto morboso fue en haber tenido relaciones sexuales con su propia madre Can, porque eso significa en la ley levita
descubrir la desnudez de su padre. Noten lo que dice Levítico 18, versículos 7 al 8. No descubrirás la desnudez de tu padre, ni la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de su mujer, de tu padre, porque es la desnudez de tu padre. Noten que descubrir la desnudez, o sea, tener relaciones sexuales con su madre, es como descubrir la desnudez de su propio padre. Inclusive, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, encontramos un pecado de esta índole. Noten lo que dice Pablo, y este pecado estaba destrozando la iglesia primitiva, la iglesia de Corinto. Noten lo que dice 1 Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni si aún se nombre entre los gentiles. O sea que era terrorífica este pecado o esta fornicación, que ni tan siquiera se menciona afuera, porque no es comparable en nada lo que está afuera con lo que se está haciendo aquí adentro, quiere decir Pablo, el cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es posible que haya sido su madre o su madrastra, pero aquí vemos claramente estipulado de que es abominación para Jehová acostarse con la mujer de su padre. Indirectamente se está descubriendo la desnudez de su padre. Y esta es la base que usa la segunda interpretación para sostener de que Can lo que hizo es acostarse y tener relaciones con su madre, aprovechando que su padre estaba ebrio. Y dice que después llegó a contárselos a sus hermanos, o sea que de una forma sarcástica y burlesca, como queriendo decir, mira lo que yo hice, como queriéndose dar halagos a sí mismo, refiriéndose al acto que había hecho. Y cuando Noé despertó, se levantó supremamente enojado. Es interesante lo que dice Levítico 20:11. Nota lo que dice Levítico 20:11. El que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su padre ha descubierto. Ambos serán muertos irremisiblemente y su propia sangre se recaerá sobre ellos. Note qué interesante. Dios había estipulado claramente que el acostarse con la mujer de su padre era como descubrir la desnudez de su propio padre. Y se entiende que esto es lo que pasó con el acto de pecado que cometió Can y su hijo Canaán. Es interesante lo que dice el comentario bíblico adventista, que este acto de pecado o mirar la desnudez tiene que ver con inmoralidad. Nota lo que dice el comentario bíblico adventista sobre esto. La inmoralidad era uno de los pecados resaltantes en la antigüedad. Era muy común la inmoralidad, como hoy en día es común. Entonces, aquí vemos de que Can había sido contaminado con esta inmoralidad. Y la tierra de Canaán no era la excepción. El matrimonio era tenido en poca estima y las mujeres eran tratadas como ganado. Este capítulo presenta, hablando de Levíticos 18, este capítulo presenta el cuadro real de las condiciones existentes entre los paganos, y Dios amonesta a Israel en contra de todo esto. Es evidente que es posible, no se descarta esa idea de que Can tuvo relaciones sexuales con su propia madre. Por eso es que Noé maldijo a su nieto y a su hijo. Es interesante lo que dice el comentario bíblico adventista. El hecho de que Can es llamado otra vez el padre de Canaán parece implicar que tanto el padre como el hijo tenían inclinaciones profanas similares. ¿Qué dice? Que tanto el padre como el hijo, o sea, Can y Canaán, tenían inclinaciones profanas y similares, o sea que eran pervertidos, que se manifestaron no solo en el incidente que aquí se describe,
sino posteriormente en las prácticas religiosas de toda una nación. O sea que este acto no era inusual, sino que era una costumbre de estos hijos y de este nieto. Es evidente, hermanos, que cuando alguien comete un pecado de estos, no es simplemente algo súbito, sino que es algo que viene practicando de hace mucho. Todo pecado es una práctica. La mayoría de pecados premeditados o intencionales, porque hay pecados de ignorancia también, que en otro estudio vamos a ver eso. Pecado de ignorancia es que se hizo sin meditarlo. Eso lo dice la ley levítica, en Levítico capítulo 4, pecado por hierro. Pero aquí vemos de que un pecado laxivioso e inmoral siempre es un pecado que es premeditado, siempre es un hábito. Todo pecado inmoral es un hábito. Es interesante lo que dice algunas fuentes extrabíblicas que apoyan esta interpretación. Aunque la expresión ver o descubrir la desnudez de alguien no necesariamente se expresa el tener relaciones sexuales con el sujeto del verbo. En este caso, el código levítico es claro en explicar lo que significa, queriendo decir que descubrir su desnudez de un varón era tener coito con su esposa. Interesante, hermano, muy interesante. Entonces, hay dos posibles posturas que están las que están más apegadas al texto bíblico, y es que es posible que Can hubiese tenido un acto homosexual, pero la que tiene más peso es que Can es posible que haya tenido relaciones sexuales con su propia madre, y en ese contexto había descubierto la desnudez de su propio padre. Noten lo que dice Elena de White en Patriarcas y Profetas, página 97, párrafo 2. Dice lo siguiente: el monstruoso crimen de Can. Noten cómo inicia la cita: el monstruoso crimen de Can. Era un crimen terrible que implicaba algo mucho más peor que solamente ver a alguien desnudo. El monstruoso crimen de Can demostró que hacía mucho que la reverencia filial había desaparecido de su alma y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Estas perversas características se perpetuaron en Canaán, o sea, su hijo y su descendencia, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos el juicio de Dios, el monstruoso crimen. Con razón, Noé maldijo a su nieto, porque tanto el nieto como Can, su hijo, habían sido partícipes de este monstruoso crimen. Es evidente, hermanos, y esta es la posición más apegada al texto, que es posible que Can había tenido relaciones sexuales con su propia madre, y en ese contexto había descubierto la desnudez de su padre. Eso es por el contexto tanto inmediato como el contexto general, basados en las leyes levitas. Hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición y que todo sea para glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado este día santo, día de reposo del Señor. Gracias porque tu palabra está llegando a todas las personas a nivel del planeta Tierra. Gracias por ser partícipes de esta misión de predicar el Evangelio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen una campanita que está al lado derecho del canal donde dice suscribirse, para que esa campanita les notifique cuando se suba un video en este canal. Den like, comenten en armonía el tema para poder el video tener interacción, y así YouTube, el algoritmo de YouTube, sugiere este material a otras personas y así pueden conocer más temas de profundidad teológica. Hermanos, gloria a nuestro Dios porque nos permite predicar su palabra. Así que un saludo y Dios nos bendiga. Amén.